Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Es bueno tener a Lauren Larson con nosotros, el Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray, Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y muy contentos de tenerles con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Ustedes mencionaron, antes de salir al aire, sobre que no pueden tener ambas cosas. ¿A qué se referían? Bueno, estábamos hablando de la psicología secular humanística y de Discúlpeme, la permíteme teología sana. una pregunta. ¿Hay algo separado a eso? Yo pensaba que era todo lo que es la psicología, lo que usted acaba de decir. Bueno, depende de qué aspecto, para mí, ¿verdad? Personalmente, depende de qué aspecto de la psicología es el que estemos viendo. La psicología está desglosada en 20 diferentes temas. Cuando tiene que ver con la naturaleza humana, bueno, existe la psicología secular humanista. Si uno cree en la Biblia, no podemos creer en eso. Pero hay otros aspectos de la psicología que tienen que ver con enfermedad mental y eso es completamente diferente. Y eso aún es llamado psicología y psicológico. Y si utiliza la palabra, si usted lo dice de cierta manera como que es una palabra psicológica, lo cual hay muchas de ellas que todos utilizamos, eso es forma de psicología. Pero cuando se trata de entender la naturaleza humana, la psicología tiene algo que decir al respecto. Ellos niegan la naturaleza pecaminosa. ¿Aún en las escuelas cristianas niegan la naturaleza pecaminosa? Eso es difícil hacerlo. La psicología comienza en una raíz, comienza del padre de la psicología y cualquier psicología que se haya añadido, que se le llame de diferente manera, sale de la misma raíz. Todo viene de lo mismo. Sí, entonces si se mezcla con... Trata de averiguar por sí mismo cómo poder vivir y tener victoria. ¿Cómo resolver su problema? Solucionar sus problemas por sí solo. Bueno, la raíz se regresa a un hombre llamado Wundt, pero luego aquel que lo hizo popular fue Freud, Sigmund Freud. Él era un ateo judío. Y él influyó todo grandemente y ha impactado a Estados Unidos grandemente. Entonces, cuando hablamos de cómo es que todo esto fluye y entra a Estados Unidos de esa manera y contribuye, y el día de hoy es fuerte, es una doctrina muy fuerte, la doctrina del ateísmo y de la psicología que va juntamente con ello. Sí, fue originado por el hombre para encargarse de el hombre y eliminar la Biblia. Para eso fue que se produjo. Sí. ¿Y por qué pensamos que podemos mezclar las dos cosas? No tengo ni idea. Se nos han dado todas las cosas que tienen que ver con la vida y piedad en las Escrituras a través de una relación con Cristo. Y si nosotros le enseñamos a nuestra gente eso, entonces todo aspecto de sanidad necesitada, Jesús sana al quebrantado de corazón, Él puede sanar y libertar al cautivo y poner en libertad a los oprimidos, y todo esto es algo... Hay una cosa que es distinta en esto. Para recibir esos beneficios que se acaban de mencionar, la persona tiene que aceptar a Cristo. Sí, exactamente. Y ellos no, hay muchos que no quieren hacer eso. Recordemos que la premisa para aceptar a Cristo es admitir que soy un pecador y que yo no puedo salvarme a mí mismo y que no hay sistema del hombre que pueda salvarme. Yo voy a tener que caer a los pies del Redentor del mundo y proclamarlo como Señor. Bueno, sí, miren, en el programa de ayer, hablando de aquella persona que conozco, que asiste al consejero cristiano, le pregunté a esta persona si le dijo que dejara de beber y dijo que no, que jamás se lo había dicho. ¿Sabe que usted bebe? Sí. Y jamás le dijo que lo dejara. Así que si nuestra vida está en problemas, si estamos lidiando con, aun cuando hemos experimentado gran dolor o un gran trauma, pero no vivimos nuestra vida de acuerdo a principios bíblicos, si no estamos siguiendo la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que el
consejero cristiano le dice a la persona que está tratando de entender todo lo que están sufriendo? Por consejero cristiano está hablando de una persona que está profundizada en la psicología, mezclando las dos ideologías. Y esto sería un ejemplo de una persona que se promueve a sí misma como consejero cristiano. Es creyente lleno del Espíritu, nacido de acuerdo a lo que proponen. Sí, bueno, yo lo veo todo el tiempo entre mi generación. Ese empuje todo el tiempo. Que no hay problema con tener a Jesús y a un terapeuta. Lo promueven todo el tiempo. Pastores grandes, hablando de cómo ellos hablan con psicólogos o con terapeutas cada semana. Y van a hablar con ellos cada semana. Y bueno, eso ha sido algo promovido en eventos distritales. Han tenido sesiones de todo eso. Y es algo que es prevaleciente en el mundo pentecostal, al punto de que, de acuerdo a lo que yo sé, algunos de los seminarios pentecostales tradicionales, viendo las estadísticas, han producido más consejeros con maestrías en psicología que gente que tiene maestría en teología. Han reemplazado, en vez de producir a predicadores, han producido a consejeros y a terapeutas. Y la mayoría de ese entrenamiento es psicológico. Sí, bueno, tiene que... Yo personalmente, en mis estudios para el diplomado tomé introducción a consejería, también psicología general, también psicología para adultos y para adolescentes. Tomé 12 horas de psicología como estudiante para el diplomado. Así que eso fue en ese entonces integrado en mi programa, y en ese entonces escuchaba a profesores decir cosas que para mí, bueno, yo retaba y desafiaba porque no creía que se alineaba con la Biblia. Tenemos que vivir la vida como cristianos creyendo que la palabra de Dios es suficiente para nosotros o no lo es. Miren, o es suficiente o no lo es. Entonces, ¿de dónde tenemos esta idea? Y bueno, ¿desde hace cuándo? Cuando hablamos de las raíces de la psicología. La iglesia durante 2000 años ha continuado, y ahora en los últimos 200 años tenemos que enfatizar que se necesita a un psicólogo y a un predicador o terapia y a Jesús. Miren, la misma manera como Jesús, y yo no estoy minimizando ni denigrando los problemas mentales, psicológicos de nadie. Yo creo en sanidad divina y creo que el Señor puede tocar a cualquiera con cualquier problema. Su diplomado fue hecho en un instituto bíblico pentecostal. Correcto, en un instituto pentecostal. Y en su maestría también. Entonces aún en ese punto estamos viendo a 12 horas de, bueno, casi todo un semestre de nada más que de consejería psicológica. Psicología, sí. Y bueno, eso fue en el año 96 al 2000. Correcto. Así que para estas alturas probablemente aún más prevaleciente. Sí, lo es. Yo tuve la oportunidad de revisar algunos de los institutos pentecostales primordiales, en su mayoría de las Asambleas de Dios, porque eso es lo que yo conozco. Y ahí es donde yo obtuve mi maestría recientemente. Y bueno, la mayoría de escuelas pentecostales se especializan en consejería, no en la predicación. Y es muy difícil, de hecho, y bueno, no lo voy a decir así, lo voy a decir bien. Si comparamos el número de clases sobre consejería y entrenamiento al número de clases sobre predicación, haría que se nos cayera la quijada, porque se están acercando más a lo que acabamos de decir, la idea de consejería. Pero una vez más, yo aún creo, hermano Swagger, que tenemos la habilidad de predicar la verdad y que el Espíritu Santo tiene la habilidad a través de lo que Cristo ha hecho. ¿Se refiere a la escuela o en general? Estoy hablando de cualquier predicador en cualquier lugar. Pudiera entrar y predicar el evangelio. Ine Trotter dijo, si vienen a escucharme 3 veces, yo hablaré de su problema en algún momento de la predicación. Correcto, y bueno, tenemos que estar abiertos a escuchar qué es lo que el predicador está diciendo si predican el evangelio. El evangelio, mire, Jesús salva. Ese es su nombre. Pero, y le llamarán Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero si no predica la cruz como la puerta a las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, etcétera, etcétera, tal vez parcialmente esté predicando el evangelio, pero solamente parcialmente.
Tienen que explicar qué fue lo que Cristo logró por nosotros. Eso es lo que la salvación Usted realmente está ignorando el es. corazón del evangelio si ignora usted la cruz. Bueno, si tienen el enfoque incorrecto en cuanto a su fe, como lo que ya hemos dicho antes, si se ponen el objeto incorrecto, entonces lo único que Ese nos es queda el para problema. llenar Ahí está. en la predicación, ¿con qué estamos llenando la predicación? Si no estamos enfocados en la cruz para la justificación y la santificación, entonces, ¿cómo estamos enseñando la santificación? Pero el doctor Watts, ellos no enseñan santificación. No. Bueno, sí, simplemente que no lo saben porque cada iglesia está tratando de mostrarle a la gente De cómo una vivir manera para u otra. Dios, pero simplemente de una manera u otra, simplemente no saben cómo decirle o no saben cómo vivir para Dios. Entonces debe ser para que yo pueda vencer estos vicios y problemas de mi vida. Entonces necesito ir a hablar con Pero- un terapeuta. Que estos pastores, sus amigos pastores, Sí. los que tengan, ¿no? ¿Qué pensarían ellos diciéndoles que realmente usted no está Si predicando eso? bueno, yo sé que si yo sigo hablando de la psicología y la consejería, no voy a tener amigos pastores ya porque estoy echando a perder toda su carrera. Pero bueno, yo jamás he creído la idea de que necesitamos a Jesús y otras cosas, especialmente Jesús más un terapeuta. Y que todo cristiano y todo pastor necesita un terapeuta. Y yo les digo que, miren, yo soy un lío, he hecho un lío de mi vida, he cometido errores, he hecho cosas estúpidas, he sufrido dolores y pruebas y he tenido situaciones, todo lo que uno se puede imaginar. Y he hecho un lío de mi vida en ciertas ocasiones y yo no fui al terapeuta, yo fui directo a Jesús y yo dije, Señor, vas a tener que arreglarme porque yo he cometido muchos errores y voy a tener que entregarte todo a ti. Y el Señor ha estado allí en mi vida a través de todos los dolores y todos los problemas que yo he tenido. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Permítame motivarle a contarle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Y nosotros estaremos con ustedes en un momento. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Usted dijo algo mientras estábamos saliendo al aire, que si se enseña la psicología, que... Bueno, estábamos hablando de su influencia y el problema con estar en el error. Por ejemplo, si uno estuviera viendo las cosas como un ingeniero y la línea debe de irse recta y digamos que se desvía solamente 2 grados o solamente 1 grado, bueno, después de 1 milla, 1 grado ha creado una gran separación. No parece como que es algo grande cuando comienza, y eso es lo que la psicología hizo cuando entró a los institutos bíblicos en la nación en los 50, 60 y más allá. Y ahora, esa separación entre lo que el Evangelio es y lo que la psicología presenta que necesita el hombre es una gran separación. No hay reconciliación en las dos. Bueno, pero no es correcto que lamentablemente mayor parte de lo que se está enseñando es psicología en lugar de ministerio. Me temo que eso probablemente es cierto. Y una vez más, sí hay excepciones. Estemos seguros de decirlo. Hay profesores aún en escuelas que están en contra de enseñar cosas aparte de las escrituras. Bien, los hombres con los que estudiaste mientras estabas estudiando para tu maestría, ¿en qué categoría están ellos? Había una mezcla. Había una sección cruzada de hombres que yo podía ver que estaban siendo influenciados muy fuertemente por el camino de la evaluación psicológica en cuanto a la personalidad de la gente y cosas así. Y habían otros que realmente creen en Cristo y la cruz y lo que ¿Ellos Cristo saben hizo. de dónde venían? Sí, claro, absolutamente. ¿Y eso cambió su manera de pensar? Bueno, por ejemplo, uno de ellos, estoy pensando en un instructor que realmente me cayó muy bien, un gran hermano. Él nos preguntó qué era lo que estábamos enseñando porque habían 5 o 6 de nosotros aquí en el grupo que acudimos. Y yo lo invité a cenar junto con algunos de los otros hermanos y hablamos con él. Y él
Él dijo, oh, eso es lo que están enseñando. Bueno, yo siempre he creído en eso. Entonces lo que encontramos es que hay hombres en el país que no pueden decirle a institutos o universidades cómo es que deben de hacer las cosas. Eso depende de la directiva. Pero hay hombres en esas universidades que no se han entregado a toda esa idea de la psicología y aún enseñan y predican la palabra y no aconsejarían a la gente a acudir a un psicólogo, pero ese número continuará decayendo mientras Eso que... era lo que estaba diciendo. Bueno, ese número continuará decayendo mientras que el énfasis sea puesto sobre los institutos para que acudan a otra cosa aparte del evangelio. Solo necesitamos entender el libro. Y yo soy anticuado y arcaico, pero hay que descartar todo lo demás, hay que regresar al libro y enseñarlo y hay que dejar que la gente aprenda lo que dice y que aprendan a vivir para Dios y que aprendan a salir a predicar eso, porque en medio de todo el lío en el que estamos, este mundo en nuestra sociedad en Estados Unidos es un lío por causa de la misma dirección que la Bueno, iglesia ha este tomado. caballero acá, él tiene una maestría en psicología y él estudia 3, 4, 5 años y el maestro le pregunta qué va a hacer después de esto. Sí. Mi última clase, después de un internado, era un seminario que era incluido con el internado. Y le preguntaron a las personas de la clase, están terminando, ¿qué va a hacer con su entrenamiento? Le dije, bueno, soy ministro y espero ayudar a la gente. Ella me dijo, no puede hacer eso. 3 años, 60 horas, 3 niños, trabajo a tiempo completo. $45. Sí. Y ahora ella me dice eso. Bueno, no entendía lo que ella quería decir. Y me tomó probablemente años entender. Pero lo entiendo ahora, no se puede mezclar los dos. ¿Y usted lo regresó? No lo uso. Sí, pero una vez más, ¿de qué sirve la educación que no resuelve el problema del pecado? No, hay que descartarlo, no sirve para nada. Lo que hizo es que me ayudó a entender lo que estaba Bueno, equivocado. la cruz es la respuesta. Y lo que debería estar correcto. Solo la cruz es la respuesta a esa pregunta. El pastor Dale Usey hace unos cuantos meses tuvo una derivación sextuple. Sí. Ellos tuvieron la cirugía, le hicieron 6 derivaciones y estuvimos orando todos, creyéndole al Señor, y el Señor lo ha ayudado a través de todo eso y estamos muy agradecidos con Dios de que Él haya sobrevivido todo eso, pero cuando estaba en el hospital enviaron a un psiquiatra, enviaron a un consejero para que fuese a hablar con él. El hospital lo envió. Aparentemente, si uno tiene un evento grande como un derrame o cualquier otra cosa, tienen que pasar por rehabilitación y enviaron a un psiquiatra para que hablara con él y él les dijo, no hay problema, yo no necesito a un psiquiatra. Él dijo, yo hablaré con aquel que me conoce mejor que cualquier otra persona, mejor hablo con Jesús y luego él me va a ayudar, pero ese es el tipo de... Bueno, y probablemente él pensó, me necesita más de lo que usted piensa que me necesita. Eso es lo que pasa. El psiquiatra tenía que hablar con él. Sí. Yo le dije al doctor Dave una vez, le conté de un capellán que vino a verme a mí mientras yo estaba en el hospital en el año 2012. Yo tuve una lucha terrible con cálculos renales y todo lo que trataban de hacer lo empeoraba. En un periodo de 2 semanas tuve 3 procedimientos y habían infecciones y todo lo que podía salir mal salió mal. Horrible, terrible, un tiempo de mucho dolor. Enviaron a un capellán para que fuera a hablar conmigo y él seguía hablando acerca de diferentes cosas negativas y yo finalmente le dije, usted tiene que irse de aquí porque está haciendo que yo me sienta más deprimido, no me está ayudando. Al hablar de todas estas cosas, a veces un consejero o un capellán entrenado en la psicología, porque muchos de ellos lo están, pueden ser un obstáculo más que nada en vez de dirigirnos al Señor. Este capellán en particular que me vino a ver a mí es el único a quien yo le he pedido que se vaya porque me estaba haciendo sentir peor que animarme. Así que si no estamos dirigiendo a la gente a la palabra de Dios, animando a la gente en la palabra, edificándolos en la palabra, entonces estamos perdiendo el tiempo. Bueno, yo quiero que este seminario sea precisamente eso. Que le dé a los estudiantes la palabra de Dios exclusivamente.
en toda capacidad. Eso es lo que queremos y podemos hacer, y depende de nosotros hacerlo. Solo hay una manera de obtener la vida de resurrección. Y hemos estado hablando de eso. Así es. La cruz. Lo que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué es que la cruz es el medio para la vida de resurrección? Porque expió todo pecado. Correcto. Nosotros pasamos por la cruz con Cristo. Esto es lo que Pablo enseña. Al pasar a través de la cruz con Cristo, la persona que éramos, dominada por el pecado, es puesta a muerte. Pablo diría en Gálatas 2, crucificado juntamente con Cristo. Y es aquí en donde el problema con el pecado se resuelve. Todo y cada creyente que ha aceptado a Cristo como su Salvador ha sido bautizado en Cristo, bautizado en su muerte, y como es cierto que eso ha sucedido, también tienen acceso a la vida de resurrección, pero solo si lo basan en lo que los trajo a esa disponibilidad. Sé que no conocemos la respuesta a esto, pero voy a hacer la pregunta. ¿Cuántas iglesias hoy día completamente eliminan el pecado de su pensar y no están de acuerdo en que es la causa del problema? ¿Qué tipo de porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, definitivamente ese es el problema de la Iglesia Metodista Unida en este momento. Yo prediqué hace unas semanas en una iglesia en Texas, y una dama que es una pastora de la Iglesia Metodista Unida ahí en esa ciudad vino al servicio, sintoniza la cadena, y la iglesia en ese pueblo ha votado salir de la Iglesia Metodista Unida para formar parte de la Iglesia Global Metodista, que es una iglesia conservadora por el hecho de que no hay reconocimiento del pecado en lo absoluto entre la Iglesia Metodista. Hay un pastor en el área de Dallas que es un hombre que se acaba de casar con otro hombre y es un pastor de una iglesia unida metodista, y ahora la iglesia está conduciendo su proceso de disciplina con él, así que él está sentado en disciplina y no es pastor, y hay mucha gente que lo está apoyando a él, hablando de cuán terrible es que la denominación lo removiera de ser el pastor de esa iglesia, y es un hombre que se ha casado con otro hombre. Y yo dije, y creo que mi denuedo lo dijo, y porque yo conozco a esta persona personalmente, yo dije, bueno, no importa qué es lo que el gobierno de la iglesia diga, qué es lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que es tenebroso, más que nada, que la gente con su propia religión y su ideología le hayan ganado a lo que la palabra de Dios dice, y nosotros nos fijamos en la Iglesia Metodista Unida y vemos estas cosas, y cuánto tiempo, cuántas generaciones, cuántos años antes de que estas cosas continúen entrando a la iglesia pentecostal a un nivel mucho más amplio. Hemos visto iglesias sensibles al buscador no quieren tratar con el pecado. La revolución de la gracia no quiere tratar con el pecado. Cuando compramos una estación años atrás en Texas, el dueño de la estación, bueno, los abogados estaban allí y yo estaba hablando, tal vez diría yo como por una hora. Y él dijo, reverendo Swaggart, él era metodista, dijo, la iglesia metodista no perdió su caminar cuando la gente llegó a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Perdió su caminar cuando las universidades empezaron a graduar predicadores que ya no creían en la Biblia. Eso es exactamente lo que sucede en el seminario. Eso terminará llegando a la iglesia local. Usted y yo estábamos hablando antes de grabar acerca de una denominación dirigida por un gran hombre de Dios que ha estado peleando ese mismo problema en el seminario denominacional de liberales que han entrado, y cuando uno entrena a pastores a ignorar el pecado o a tomar a la ligera el pecado o a descartar el pecado por completo, es lo que va a estar en la iglesia. Bueno, todo el problema es el pecado y la respuesta es la cruz de Cristo. Es la cruz. No hay otra. Y si no estamos predicando la cruz, realmente estamos fallándole al pueblo. No hay antídoto, excepto la sangre de Jesucristo. No hay antídoto. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. No se pierda ninguno. Les amamos. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.